Busco a mi hijo. Estoy buscando desde 1983. La amo, la recuerdo, a todos los días la espero. Temos que ter acesa a fé e a esperança de um reencontro. Nuestro corazón del suelo al cielo buscándonos. Hasta la raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la tercera jornada de este cuarto seminario internacional sobre búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario. Esta es nuestra última jornada y la mesa del día de hoy lleva por título Restitución, Identidad y Testimonio. El diálogo del día de hoy busca conocer, a partir de los testimonios de familiares, el impacto psicosocial que pudiera tener en el individuo, la familia y la comunidad el reencuentro de personas desaparecidas halladas con vida.
la importancia de explorar diferentes mecanismos desarrollados e implementados a partir de las experiencias de los familiares en Perú y en otros países, para cubrir las necesidades específicas en la restitución de identidad de los implicados. Esta reflexión la tendremos con especialistas de Argentina, de Guatemala, de Perú, pero para seguir con la dinámica que ha marcado estos 3 días de reflexión, vamos a iniciar nuestra mesa con la voz, en este caso, de una persona que fue secuestrada por Sendero Luminoso a mediados de los 80 en el Perú, en Huánuco, y que encontramos con vida casi más de 30 años después, viviendo en el Brasil. El año pasado pudo reencontrarse con su familia aquí, y recuperar su identidad peruana, aquella que nunca tuvo. Willy Castañeda Rivadeneira es su nombre, y a continuación veremos un video en donde podemos acercarnos a su testimonio y a su historia de vida. Adelante con el video, por favor. Em 1985 ou 1986, eu fui forçado a sair do meu país, porque eu fui sequestrado, né? Fui raptado pelo Sendero Luminoso. Desde então, a minha vida mudou muito, né? Mudou muito por sofrimentos, necessidades, medo, angústias. Comecei, vamos dizer assim, a andar, né? Andar sozinho, até que encontrei pessoas que me fizeram, vamos dizer assim, chegar até na fronteira do Brasil, Peru, Colômbia. Até então eu não tinha nada de notícia sobre os meus familiares. Inclusive chegando, né, à fronteira, também minha vida foi sofrida. Após eu ter encontrado a minha família, hoje em dia eu me encontro mais feliz, porque eu sei que eu tenho a minha família, né? Porque para mim não existia mais eles, sabe? Mas após ter encontrado eles novamente, eu me sinto feliz, me sinto um homem realizado de ter a minha família ainda, meus irmãos vivos, né? Meus irmãos vivos. Então agora eu me sinto muito feliz. E quanto mais ainda, né? Agora eu sou reconhecido, né? Pelo meu país como cidadão peruano, né? Porque eu resgatei a minha identidade. Bicentenario del Perú, 2021. Después de haber propiciado el reencuentro de Willy Castañeda con sus familiares, hemos podido comprobar la posibilidad de ese tipo de situaciones en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. Desde entonces hemos encontrado ya a 13 personas más que fueron reportadas como desaparecidas en los 80s y en los 90s y que se encuentran actualmente con vida. En algunos casos ya habían tomado contacto con sus familias, en otros casos no. Pero esta situación plantea un conjunto de desafíos, un conjunto de preguntas, y justamente para reflexionar en torno a ellas contamos con un destacado panel que nos acompaña en esta oportunidad. Yo iré presentándolos uno a uno y cediéndoles el uso de la palabra por 20 minutos. Nos acompaña en primer lugar el doctor Luis Carlos Paredes Arbildo.
Él trabaja en la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú. En su experiencia ha trabajado en temas relacionados con la reivindicación de derechos a poblaciones vulnerables. Y él tuvo un acercamiento particular al caso de Willy Castañeda, y por eso lo hemos invitado en primer lugar para que nos relate cómo fue el proceso, ¿no? Entonces, doctor Paredes, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Jairo Rivas. Buenas tardes. Agradecer a los organizadores de este seminario internacional, cuarto seminario internacional de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario, por la invitación. En principio también conformando esta mesa número 3 de restitución, identidad y testimonio. En principio quería indicar pues que esta dirección o la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siempre viene realizando esos tipos de búsqueda de estas personas con un enfoque transversal, ¿no? Y en ese sentido, pues, brinda un acompañamiento de manera psicosocial y psicológico, tanto más que todo a los familiares y también de las personas desaparecidas con este enfoque humanitario. Y lógicamente también tiene este enfoque humanitario. Cuenta con 3 etapas fundamentales que he estado revisando precisamente por el tema que me trajo del señor Willy Castañeda, en el cual se me comisionó para apoyar en su traslado, ¿no? Y es pues estas 3 etapas claramente diferenciadas en que la investigación, ¿no?, humanitaria, la intervención conjunta y el cierre de este proceso, ¿no? Lógicamente cuidando también de no reivindicar de manera a los familiares, ¿no?, en este proceso de la búsqueda de personas desaparecidas. En ese contexto, el día de hoy me convocan, ¿no?, a mi persona en mi calidad de director digital de defensa pública de acceso a la justicia de Loreto, desarrollar en base a mi experiencia el proceso de restitución de la persona de Willy Castañeda, Rivadeneira, y este impacto psicosocial que genera el reencuentro de esta persona con su familia y su comunidad, ¿no? En sí, tenemos que la ley, lógicamente la ley 30.470, prioriza este enfoque humanitario de la búsqueda de las personas desaparecidas durante el periodo de violencia que sufrió nuestro país, ¿no?, por producto del terrorismo. Es así que en el artículo 2 de esta ley desarrolla un enfoque más que todo psicosocial a la persona de manera individual, familiar y comunitaria. Como se señala en la ley, se indica que debe ser antes, durante y después de este proceso, con la finalidad de prevenir, atender y afrontar el impacto psicosocial de la desaparición y favorecimiento y recuperación y bienestar emocional de esta persona, ¿no? En ese sentido, mi persona, como les indicaba, participó en el proceso de reencuentro con su familia y restitución también, se apoyó también en parte para la restitución de la identidad de la persona desaparecida de Willy Castañeda Rivadeneira, ¿no? Este proceso, les comento, ¿no?, cuando conversé con el señor Willy Castañeda, me indicó pues de que me explicó y abordó cómo es que se contactaron con él, incluso preguntando a sus familiares de cómo es que dieron con él. Y es precisamente a raíz a mediados del 2018, donde pues a través de un mensaje de Facebook, ¿no?, unos familiares se enteran de la persona de Willy Castañeda, ¿no?, donde al principio pensaron que se trataba pues generó más que todo desconfianza por parte de los familiares de que podría ser una persona que quizás estaría suplantándolo o quisiera sorprenderlo. Pero es precisamente ahí
la Dirección de Personas de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no?, empezó a hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Y como me comenta el señor Willy Castañeda cuando tuve la oportunidad de tratar con él en Iquitos, protocolo, ¿no?, y al mismo tiempo acompañamiento psicosocial, ¿no?, de las personas, ¿no?, de búsqueda de personas desaparecidas. Es así, pues, que este protocolo aborda tres puntos, ¿no? El acompañamiento individual, el acompañamiento a nivel familiar y el acompañamiento a nivel comunitario. En tal sentido, desde mi experiencia con el señor Willy Castañeda, pude advertir que la Dirección, ¿no?, General de Personas y Búsqueda de Personas Desaparecidas comenzó a investigar y a contrastar la información que se había dado en un inicio, ¿no?, para ver, pues, si se trataba del señor Willy Castañeda, donde se pudo advertir, pues, o reportar ciertas coincidencias como experiencias, recuerdos, fotografías, ¿no?, con el señor. Y paralelamente confirmó, pues, el parentesco entre el señor Willy Castañeda con sus familiares, ¿no?, específicamente sus hermanos, ¿no? Y analizando desde el punto de vista a nivel familiar, también me comenta que siempre la Dirección General de Personas de Búsqueda de Personas Desaparecidas siempre estuvo con él, ¿no? Los preparó emocional y psicológicamente tanto a sus familiares, ¿no?, como a él, para el encuentro que se tenía programado en la ciudad de Lima, ¿no?, con sus familiares. Y es más, en ese momento, conversando con el señor Willy Castañeda en la ciudad de Iquitos, me indicaba que tenía cierto temor de repente que sus familiares no lo reconozcan o cuál será el impacto, ¿no? Pero, como repito, siempre estuvo apoyado por parte de dicha dirección, ¿no?, para este apoyo psicológico, ¿no? Finalmente, a nivel comunitario, pude advertir también, se me solicitó el apoyo como dirección distrital para efectivizar efectivamente este proceso de reencuentro con sus familiares, ya que el señor Willy Castañeda se encontraba en Brasil y lógicamente su deseo era de ver a sus familiares, ¿no? Y bueno, lo que se hizo o se me comisionó fue de acercarme a la RENIEC, por ejemplo, para sacar su partida de nacimiento, puesto que el señor Willy Castañeda no tenía documento nacional de identidad, ¿no?, para que pueda él, desde el puerto de Santa Rosa, venir a la ciudad de Iquitos por vía fluvial, ¿no?, a lo cual también mi persona lo esperó, recuerdo aquella oportunidad, y lógicamente la Dirección de Personas Desaparecidas, de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también lo apoyó con su estadía, su hospedaje, su alimentación en los días que se encontró en la ciudad de Iquitos, ¿no? Mi persona particularmente le atendió, fue a visitarlo, le invité a almorzar también, y ahí es pues donde me comentó mucho de su experiencia, ¿no?, de lo que él ha vivido, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, estos tres procesos quería señalarles, ¿no? Pero también es importante indicar o mencionar de que cuando conversé con el señor Willy Castañeda, aparte de haber vivido épocas difíciles por el terrorismo, y lo cual implicó que viaje de Huánuco a la ciudad de Iquitos y de ahí a Brasil, me comentó también que estuvo cierto tiempo en la ciudad de Iquitos, ¿no? Incluso me pidió para ir a la zona de Santa Clara, cerca Río Nanay, y lo llevé y bueno, el señor Willy Castañeda encontró, lógicamente, de más de 14 años, encontró, bueno, una carretera ya asfaltada, pero nunca se le olvidaron los recuerdos que pasó en Santa Clara,
como es el hecho de que el señor Willy Castañeda fue explotado también incluso laboralmente, porque él me comentó que sufrió duro, mucho, sufrió bastante el hecho de cargar leña la localidad de Belén en estos tiempos, ¿no? Y lo contó con mucha nostalgia, ¿no? Acordándose de esa época vivida, ¿no? Entonces, quiero indicar, pues, mi experiencia, podría decir que después de sus 34 años, el señor Willy Castañeda logró reencontrarse personalmente con sus hermanos en forma de se brindó de un peruano, pues, que sufrió la violencia de Sendero Luminoso a temprana edad, que respeten sus derechos y también, sobre todo, y gracias a la dirección de personas, a raíz de sus experiencias vividas, y que pueda así, porque tenía cierto temor de que sus familiares de repente lo Parece que tenemos algún problema técnico con la conexión del doctor. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha, por favor? Sí, siga adelante, por favor. Sí, disculpen, estoy en la ciudad de Iquitos y está lloviendo. La disculpa del caso, entenderán el tema del internet. Bueno, como les iba indicando, desde mi experiencia, no, pude advertir, pues, que el señor Willy Castañeda logró reencontrarse personalmente con sus hermanos en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de esta forma, pues, darle esta esperanza, y el Estado a su vez restituyó la identidad de un peruano que sufrió la violencia de Sendero Luminoso a temprana edad, y en este proceso de reencuentro se logró, pues, que se respetaran sus derechos a la vez de su familia. También es preciso indicar, no sé si se me debe escuchar, si no. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes. Doctor Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, doctor Paredes, adelante. Como les iba indicando, ¿Sí? ¿Aló? ¿Se me escucha? Como les iba indicando, en este proceso del traslado del señor Willy Castañeda, mi persona, como parte también del Ministerio de Justicia, como servidor público del Ministerio de Justicia, siempre lo acompañó al señor Willy Castañeda para que se lograra el objetivo del reencuentro con sus familiares. Incluso la compañía del aeropuerto de Iquitos, ¿no?, hasta la misma zona de embarque, donde incluso tuvimos problemas porque el señor aún no tenía su documento nacional de identidad, solo contaba con su parte. El aeropuerto entendieron que se trataba, pues, de un peruano más de Sendero Luminoso, y felizmente logró viajar de Iquitos a la ciudad de Lima. A modo de conclusión, puedo decir que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y sobre todo dicha Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, viene realizando todos los esfuerzos para que los casos como el señor Willy Castañeda puedan resolverse lo más pronto posible y que puedan reencontrarse finalmente con sus familias, ¿no?
y de alguna manera sanar las experiencias, las malas experiencias vividas en este tiempo del terrorismo, ¿no? Debiendo de recordar siempre también, como todo servidor público, que tenemos ese compromiso de apoyar, ¿no? Apoyar al Estado para resarcir nuestra deuda que tenemos con la sociedad, permitiendo de esta manera, como pasó con el señor Willy Castañeda, el reencuentro de sus familiares, ¿no? Hacia él, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a comentar mi experiencia que tuve con el señor Willy Castañeda en la ciudad de Iquitos, así como también el apoyo, ¿no? De gestión que se hizo para tratar de que el señor Willy Castañeda se reencuentre con sus familiares. Gracias. Gracias, doctor Paredes. Creo que en este relato hay varios elementos que han salido. El proceso de construcción de confianza es un elemento esencial. El proceso de construcción de certezas, es decir, hay una sospecha, pero eso después tiene que confirmarse. Están los aspectos administrativos, legales, ¿no? La documentación, los trámites. Es decir, hay varios desafíos que están planteados en este relato y nos gustaría profundizar un poco en ellos. Y para eso contamos con dos invitados internacionales que voy a tener el gusto de presentar a continuación. En primer lugar, contamos con Manuel González Granada. Manuel nos acompaña en una doble condición. Él mismo es un nieto restituido, digamos, que logró la restitución de su identidad en Argentina. Seguramente nos contará más sobre esto. Y actualmente es integrante de la comisión directiva de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, esta organización argentina emblemática y que ha dado tanta luz a los procesos de derechos humanos, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Y que, por supuesto, estamos muy complacidos de contar con su presencia y su experiencia. Y tenemos también la presencia de Marco Antonio Garavito, más conocido por los amigos como Maco, voy a permitirme llamarle así. Él viene de la Liga de Higiene Mental de Guatemala, es el coordinador del programa Mi Territorio Sin Violencia, y también integrante del primer Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Con Maco, ya desde hace algún tiempo, venimos en una serie de diálogos muy interesantes que nos ha permitido ir construyendo una ruta de trabajo con personas desaparecidas que se encuentran con vida. Entonces también es muy grato poder contar nuevamente con su presencia en esta mesa. Entonces voy a cederle en primer lugar la palabra a Manuel González y después a Marco Garavito, 20 minutos cada uno. Estaremos muy atentos a sus reflexiones. Bienvenidos a los dos. Manuel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es una enorme alegría poder compartir este encuentro con ustedes, así que, en primer lugar, además, porque así corresponde, les traigo el saludo de las abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, ya en su larga lucha de más de 40 años, han llegado a este tiempo en el que ahora somos a veces algunos de esos nietos o nietas que restituimos su identidad los que representamos a la institución, ¿no? En este caso, acá estoy justamente en nombre de las abuelas, en nombre de mi historia, como uno de esos desaparecidos con vida, y también, bueno, en mi rol de representante de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, que es un organismo del Ministerio de Justicia de la Argentina, que justamente busca a los niños robados durante la última dictadura en Argentina, que fue del año 76 al año 83, y que son esos niños robados, los nietos y nietas que buscan las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Tenemos, sí, bueno, mucho camino recorrido, por supuesto, que ustedes ya lo sabrán, pero también las particularidades de cada país, ¿no? O sea, sabemos que en toda nuestra América Latina hemos padecido la desaparición de personas en algunos lugares. Además, en algunos de nuestros países esta es una práctica que sigue sucediendo, ¿no? Y que, bueno, puede generar daños de
de larga data y de a veces de condenar a cada familia y a cada persona, obviamente, que sufre esa desaparición, a muchos años de sufrimiento, y que en el caso de Argentina, bueno, a partir de la vuelta de la democracia, inmediatamente, incluso ya en plena dictadura, los familiares, y emblemáticamente en eso las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, fueron las que tomaron la iniciativa del reclamo de la aparición con vida, ¿no? Cierto es que después de ya más de 4 décadas, nosotros, por lo menos en el caso de Argentina, no buscamos a los desaparecidos con la idea de que podían llegar a estar vivos. Sabemos que eso no es así, pero sí trabajamos para la restitución de la identidad de esos desaparecidos. Por eso, bueno, un equipo que ustedes seguramente conocen, que es el equipo argentino de antropología forense, que se forma en el año 84, trabaja hoy, bueno, no solo en Argentina, sino en casi cualquier país del mundo donde son convocados, y nosotros aquí, bueno, teniéndolos como compañeros de lucha y vecinos incluso de la Casa de las Abuelas, contamos con toda su expertise y con un trabajo construido que nació, como decía, de esa lucha de los familiares y de un país que, aún con un montón de situaciones no resueltas, bueno, empezó a permitirse escuchar estos reclamos, y eso hace que ya el primer gobierno democrático, a los 3 años de terminar la dictadura, se cree el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que hoy nos permite justamente restituir la identidad de esos bebés robados, que hoy ya son hombres y mujeres de más de 40 años, o entre 40 y 45 años, que cuando los encontramos, o los encontramos por las investigaciones que nosotros realizamos, ¿no? A través de recibir denuncias, o acuden ellos al mensaje que sale en general desde abuelas, pero que es sostenido desde el Estado, de que si vos naciste durante la última dictadura militar, podés ser uno de esos niños robados, podés ser hijo de desaparecidos. Bueno, ese camino termina en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es donde se certifica si efectivamente esa persona que tenemos delante es o no uno de esos nietos o nietas que las abuelas están buscando, ¿no? O a qué familia pertenece. Digo, esta idea de, bueno, nosotros queremos encontrar a quienes debemos encontrar y que no haya ninguna duda sobre eso. Lo mismo con los restos de los desaparecidos, ¿no? El trabajo que se hace está articulado entre la expertise y todo el compromiso que tiene el equipo argentino de antropología forense con los organismos del Estado que ayudan a que esto suceda, ¿no? O sea, desde la convocatoria a los familiares desaparecidos a que dejen sus muestras, a través de lo que se llama la Iniciativa Latinoamericana, que tiene siempre involucrado al sistema de salud, porque las tomas de muestras se hacen en todos lados, en todo el país, digo, o en muchos lugares, a través de los hospitales públicos, y la interacción con el Estado es permanente, porque la restitución de los restos, o la restitución de la identidad de una persona viva, como serían los niños que fueron robados y que hoy seguimos encontrando, implica, bueno, un Estado activo reparando esa condición de desaparecido para enfundarlo en su identidad real, esa que nunca debería haber perdido, y eso, bueno, implica una reparación desde lo simbólico hasta lo documental, y hasta lo económico también, ¿no? Porque hay un reconocimiento del Estado a esa condición de una persona que fue víctima de la desaparición forzada, y ahí también hay varias leyes reparatorias que contemplan estas condiciones y que reparan a las personas. Bueno, en el caso de una persona viva, la reparación obviamente es directamente hacia ella, y en el caso de que se compruebe la desaparición de una persona, el Estado repara esa desaparición simbólicamente al desaparecido. Obviamente eso llega a los familiares directos, ¿no? O a los herederos de esta persona. Pero todo este trabajo tuvo muchos años de mucha discusión, de en realidad una situación que no era la ideal, por supuesto, después de terminar una dictadura tan feroz como la que hemos tenido, que dejó 30.000 desaparecidos y el robo de 500 bebés.
había una sociedad que no estaba dispuesta a escuchar el grito o la demanda de los familiares. O sea, era una situación incómoda, había miedo, mucho menos pensar en juzgar a los responsables. Sin embargo, todo eso se fue de a poco venciendo ese miedo de la sociedad, o también, bueno, no solo el miedo, sino que la sociedad argentina había estado obviamente sometida a la dictadura en todo sentido, ¿no? Desde lo discursivo, desde lo económico, desde qué estaba permitido, o desde que vos podías perder tu vida en cualquier momento. Así que ese miedo que había en la sociedad se fue perdiendo y fue dando lugar a distintos pasos concretos, ¿no? La creación del Banco de Datos Genéticos, después en el año 92 la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es este organismo del cual yo soy parte, que justamente se creó para buscar desde el Poder Ejecutivo a los niños robados. Ese organismo vino justamente a dar cuenta y a dar respuesta de que haya una mayor celeridad para la búsqueda de estos desaparecidos con vida, porque los primeros años todo se tenía que hacer a través de la justicia. Entonces, obviamente, eso ralentizaba mucho los procedimientos, y se crea, a pedido de las abuelas de Plaza de Mayo, se crea la CONADI. Esta comisión empieza a recibir a los jóvenes que iban acercándose, dudando de ser hijos desaparecidos, y recibe denuncias también de que terceros podían contar: yo creo que este chico no es hijo de esa familia, creo que es hijo de desaparecidos. Y bueno, ese trabajo de investigación fue creciendo año tras año, y hoy el promedio, desde los últimos 10 años a esta parte, es que tan solo para quienes dudan de su identidad recibimos cerca de 1000 personas por año que se presentan, y atendemos esos casos haciendo un trabajo de investigación documental, en la cual interactuamos estrechamente con todos los organismos del Estado. Tenemos que pedirle documentación a los hospitales, públicos o privados, ¿no? A los municipios, a las provincias, al registro de las personas. Digo, hay un trabajo de mucha interacción que hoy ya además se extiende por fuera de la Argentina, porque tenemos un programa para que a través de la vía consular, la Cancillería Argentina, trabajamos con las embajadas y consulados de Argentina en todo el mundo, para que nos faciliten la toma de muestras cuando nosotros encontramos o tenemos a una persona que se presenta y no está en Argentina. Entonces, se garantiza a través de la valija diplomática. Para quienes no lo saben, la valija diplomática de hecho es una valija que los países usan para transportar desde su lugar de origen, o sea, desde Argentina, por ejemplo, a la embajada en Lima o en París, se usa una valija donde viaja información que es estrictamente del Estado argentino y que no sufre los controles habituales que tenemos todos cuando pasamos migraciones y aeropuertos. O sea, es la manera de tener un correo privado interno de cada país, ¿no? Entonces, a través de esa valija nosotros enviamos un kit que nos permite tomarle la muestra a una persona, indistintamente de dónde resida o dónde esté, y que el cónsul o embajador o embajadora argentina en el país donde esto suceda tiene que dar fe de ese acto. Se hace todo con mucha rigurosidad, por supuesto, para sostener los cánones necesarios para poder tomar esa muestra y para que esa muestra sirva cuando vuelva a la Argentina, y de ahí se ingresa al Banco de Datos Genéticos. Esto, obviamente, nos permite, bueno, resolver casos, como decía, no importa cuán lejos estén. Pero todo ese trabajo, que es institucional y que realmente nos está dando resultados hace muchos años, vino después luego acompañado con una concientización social que sobre todo arrancó con las abuelas hablándole a la sociedad, explicándole el valor del derecho a la identidad, ¿no? Cuando se ponía en discusión si quienes ya habían perdido su identidad por la dictadura y habían crecido con otra historia, si en realidad no había que dejarlos ahí, ya está. Y abuelas peleó mucho para poder hacer docencia sobre la importancia del valor del derecho a la identidad, y de que esa identidad vulnerada no era solo la de esa persona, sino la de toda la familia y la de la sociedad toda en general. Porque en definitiva, cuando se pone en duda la identidad de una persona, se pone en duda la identidad de todos, ¿no? O sea, ¿quién puede estar tranquilo de que su identidad no esté vulnerada? Así que ese trabajo, bueno, ha permitido que lleguemos a este presente en el que hay material sobre el derecho a la identidad, incluso para jardines de infantes. Hay dibujos animados que hablan sobre esto, y esto, bueno, es lo que repercute en que tengamos, como decía, un promedio de 1000 casos por año que se presentan.
y la interacción con el Estado, de una ONG con el Estado, que es algo que en este caso sucede habitualmente, porque la sociedad civil acude a abuelas, ¿no? Si alguien duda de su identidad o tiene información, se la lleva a las abuelas. Y las abuelas recepciona eso que produce este movimiento, esta concientización en la sociedad, y lo comparte con el Estado, que es el que tiene la obligación de investigar y de dar respuesta a esa demanda, ¿no? Todo este trabajo, por supuesto, yo lo cuento porque es parte de mi labor, digamos, a lo que me dedico, pero lo cuento también así, con este énfasis, porque justamente es lo que permitió que pueda yo restituir mi verdadera identidad. Sin mucho de esto que les conté, yo no sabría mi verdadero origen, no sabría que mi mamá y mi papá habían sido asesinados durante la dictadura y que a mí no me habían abandonado, condición que yo creía que era la que había determinado que crezca en otro lugar, con otro nombre, con otra familia. Bueno, no solo no me habían abandonado, sino que me habían buscado las abuelas durante 20 años. Así que yo restituí mi identidad cuando tenía 20 años, hasta ese momento me llamaba Claudio Novoa, y recién en ese tiempo me entero de cuál era mi verdadero origen, de que mi mamá y mi papá habían sido secuestrados y desaparecidos por la dictadura. Tuve, entre comillas, la enorme fortuna que un año después de que me encontraron a mí, pudimos encontrar los restos de mi papá en una fosa común, en un cementerio, donde no estaba identificado, por supuesto, ese lugar, y entonces también transité el valor de la restitución de los restos, ¿no? Para la familia, para todos nosotros, porque la desaparición forzada justamente supone un daño permanente y lacerante, la imposibilidad de hacer el duelo. Así que, bueno, he transitado también por ese camino de poder recibir los restos de mi papá, saber a dónde había estado durante esos 20 años que estuvo clandestinamente enterrado, y decidir con la familia qué hacíamos con eso, ¿no? Y eso fue para mí muy importante, porque, bueno, hacía solo un año que me había encontrado con esta historia, pero también vi cómo otros, fue muy masivo esa ceremonia, ¿no?, de restitución de los restos, otros que tenían también a sus padres desaparecidos, celebraron esta restitución, ¿no? Este es el papá de todos nosotros, ¿no? Es simbólico, pero digo, es parte de lo que se necesita, de lo que cualquiera de nosotros necesita cuando pierde un ser querido, el poder hacer el duelo, el poder acomodar la muerte, ¿no? Eso yo creo que es algo que hemos construido, si bien tenemos muchas cosas como país que no hemos resuelto, en ese sentido creo que Argentina hizo sentó las bases para que algunas cosas ya no se discutan, no solo no se discutan, sino que sean celebradas. Tenemos, cada vez que se restituye la identidad de un nieto, una nieta de las abuelas, tiene una enorme repercusión, incluso en medios de comunicación que habitualmente no acompañan la causa de los derechos humanos. Digo, bueno, esto es algo que entendemos que es parte de reparar un daño que daña a todos como país, ¿no? O sea, tener un desaparecido es un daño enorme para un país. Y que podamos haber avanzado tanto como para que incluso tengamos hoy la posibilidad de que si alguien no quiere dar su muestra para que pueda ser cotejada en el Banco Nacional de Datos Genéticos y eso permita restituir su identidad, estamos hablando incluso de las propias víctimas, ¿no? Si un bebé fue secuestrado durante la dictadura y hoy tiene 40 años y cuando lo ubicamos dice yo no quiero dar mi muestra, no quiero saber si soy o no soy, no me importa, bueno, hemos discutido mucho sobre esto y hemos llegado a tener un mecanismo que nos permite tomar la muestra aún en contra de la voluntad, siempre entendiendo que esa es la víctima del delito, ¿no? Pero creo que es un grado de madurez en entender que lo primero que debemos hacer, y en lo único que no podemos delegar o poner en duda qué hacer es en materia de la verdad. Entonces, en materia de verdad, nosotros tenemos que saber si una persona es o no es un bebé robado. Eso implica que necesitamos, es tan paradójico el daño que han hecho, o es tan no digo paradójico, sino particular, la manera en que se concibieron estos delitos, que las víctimas del delito son en realidad la prueba del delito también, ¿no? Porque su sangre es la que demuestra si esa persona fue robada o no, si tiene sustitución de identidad o no.
Y esto, bueno, nos ha permitido resolver varios casos que en principio no querían, no tenían voluntad de acceder a las presuntas víctimas, y al haberse constituido, evidentemente, haber podido corroborar que habían sido en su infancia bebés robados, bueno, pudieron conocer la verdad, pudieron conocerse con sus familias y pudieron elegir qué hacer. La restitución de la identidad, para quienes la restituimos como personas vivas, digo, supone un camino muy largo, no es el momento de encontrar, solo el encuentro, y de que si yo me llamaba Claudio y me contaron que mi mamá y mi papá biológicos en realidad me habían puesto Manuel, y cuál es mi verdadero nombre, ¿no? Que es el que ahí veo en la pantalla, Manuel González Granada. Eso es también parte de la reparación del daño, ¿no? Yo pude elegir llamarme Manuel González Granada, ponerme el apellido de mi mamá y de mi papá, y pude elegir, a partir de mi historia, de a poco, aprendiendo con las abuelas, que esa historia que me había tocado y que me sorprendió a los 20 años, bueno, yo hoy podía usarla para que otros también tengan la posibilidad de saber, ¿no? Que después hagan lo que quieran con esa historia. O sea, nadie está obligado a ejercer como nieto o a buscar a otros nietos o reivindicarte como hijo de tal o cual, no. Pero todo el resto tenemos la obligación de darle a esa persona la verdad, y que con esa verdad haga y constituya su verdadera identidad, haga lo que quiera con esa verdad, ¿no? Así es que, bueno, en este presente, hoy puedo estar aquí con ustedes, parece ciencia ficción, pero estoy acá justamente porque muchas personas, muchas, han acompañado a las abuelas en sus inicios, muchas veces desde afuera de la Argentina, y así que soy un enorme agradecido de poder encontrarme con luchadores y personas que se involucran por la verdad en cualquier lugar del mundo. Esta participación mía acá tiene que ver con eso. Si otros no hubiesen pensado en la importancia del derecho a la identidad y en poder buscar la verdad, yo seguiría siendo Claudio y estaría hoy en otro lugar, haciendo otra cosa. Bueno, la verdadera restitución de la identidad significa esto, poder elegir a dónde uno quiere estar. Y esta tarde yo elegí poder estar con ustedes, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Creo que añades varios elementos a nuestra conversación. Qué fuerte es esto de la necesidad de establecer la verdad, ¿no? Y creo que ese principio, digamos, es un principio que ilumina este camino, que como lo ha señalado es largo, y en ese camino largo ha sido, a ver, doy pincelazos, ¿no? La necesidad de escuchar las voces de quienes están demandando, de quienes están buscando, incluso a pesar del miedo, incluso a pesar de las contravoces que puedan existir en el mundo social. Has planteado el rol de la sociedad civil, el rol del Estado, la necesaria complementariedad entre ellos, la ruta para ir construyendo estas certezas, la dimensión colectiva que puede tener incluso el proceso, no se trata solo de un proceso estrictamente individual. Y la otra dimensión que tiene que ver con el mundo de las reparaciones, ¿no? Pues hay como varios elementos que están planteados en este camino y en verdad te agradecemos tu reflexión. Paso ahora entonces a Mako Garavito. Mako, adelante con tu experiencia y con lo que tienes para compartirnos hoy día. Bueno, buena tarde. Buena tarde para ustedes, Jairo, Manuel, Luis y todos los que nos escuchan y nos ven. Desde luego, primero agradecerles profundamente la invitación. Yo hago parte del programa Todos por el Reencuentro en Guatemala, que luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, nos planteamos a partir del año 99 la necesidad de buscar a los niños desaparecidos por la guerra en Guatemala, porque según los informes de Naciones Unidas que se hacen después de la firma de los acuerdos, existen en Guatemala un mínimo de 5.000 niños desaparecidos producto de la guerra. Y ya para entonces, para el año 99, hay organizaciones históricas incluso en Guatemala buscando desaparecidos, pero el tema de la niñez desaparecida no estaba siendo abordada.
y decidimos iniciar este programa el 20 de mayo de 1999, de manera que estamos ya casi por los 23 años de esta ruta. Y eso nos ha obligado a tener que reflexionar, aprender y trabajar desde el terreno. Una serie de principios y de ideas, porque al contrario de lo que Manuel decía, por ejemplo, y que ha sucedido también en otras experiencias, nosotros sí nacemos en este proyecto con la idea de buscar personas vivas. Es decir, en Guatemala había organizaciones haciendo exhumaciones, buscando desaparecidos que seguramente estaban muertos. Pero en el 99 nos planteamos la pregunta de si realmente estos 5,000 o más niños desaparecidos podían estar vivos en algún lado. Entonces, desde luego, cuando nos planteamos que lo que buscábamos eran vivos, nos obligó a tener que reflexionar sobre muchas cosas, de cómo abordar, de cómo trabajar, de cómo reparar este fenómeno que era un poco inédito en el caso de Guatemala, ¿no? Porque si lo que buscamos son restos de desaparecidos, solo para ver la complejidad que esto tiene, desde luego tenemos que encontrar una ruta de intervención con la familia del desaparecido que va a estar en un cementerio clandestino, ¿verdad? En algún lugar. Pero cuando lo que buscamos vivos son seres vivos, entonces la cosa se vuelve más compleja porque no solo está el desaparecido o la desaparecida, sino que está su familia biológica, está su familia adoptiva, está la comunidad en el entorno en el que este desaparecido se fue o se lo llevaron, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que quiero dejar en la reflexión. Es decir, buscar personas desaparecidas con posibilidades que tengan vida hoy día es un tema terriblemente complejo, ¿verdad? Parece obvio decirlo, pero a veces podemos asumir con demasiada simpleza todo lo que se nos viene encima a partir de este tipo de esfuerzo, ¿no? Y luego porque eso se da en el contexto de Guatemala particularmente, y en eso los admiro y hasta los envidio, porque, bueno, este evento hace parte de un esfuerzo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, y Manuel nos cuenta un poco de la experiencia desde el Ministerio de Justicia en Argentina. A nosotros no, nos ha tocado bregar solo porque lastimosamente Guatemala sigue teniendo una serie de gobiernos vinculados con las dictaduras que no han desaparecido, ¿verdad? Que no han desaparecido. El programa inicia en 1999 y hemos transitado 7 gobiernos distintos ya, 7 presidentes distintos, 7 ejecutivos legislativos distintos, judiciales distintos. Y a esta altura del día de hoy, el programa no ha recibido absolutamente ningún tipo de apoyo, ninguno, ni económico, ni político, ni simbólico, ni solidario, ni psicológico, nada. Entonces, el esfuerzo es mucho más complicado. Por eso, qué bueno que ustedes estén en esa ruta de Estado, porque esto permite abordar con una mejor integralidad todo este fenómeno que para los que trabajamos desde el llano, tenemos que hacerlo con muchas dificultades, no solo por el trabajo mismo, sino porque permanentemente tenemos como una amenaza desde el Estado a lo que estamos haciendo. ¿Qué reflexión puedo dejar en esto? Una es que cuando hablamos de impactos psicosociales del individuo, de la familia, de la comunidad, yo llamaría también como segunda idea para reflexionar y discutir en el futuro qué estamos entendiendo por esto que llamamos psicosocial, porque de alguna manera se nos fue disparando lo psicosocial sin tener totalmente claridad de a qué nos estamos refiriendo. Por eso es que hay talleres psicosociales, hay educación psicosocial, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera reflexionar de que cuando hablamos de lo psicosocial, estamos hablando de un enfoque incluso ideológico, de cómo intervenir. Ideológico no en el sentido tradicional, digamos, de lo político y sociológico,
Desde la psicología social hablamos de que la ideología es pensar, sentir y actuar. Eso es ideológico. Y atrás de la desaparición de alguien hay todo un fenómeno de traslocación del pensamiento, de las emociones y de las acciones de la familia, del desaparecido y de la misma comunidad y sociedad. Y este enfoque, digamos, de intervención es muy importante discutirlo y profundizarlo, porque cuando vamos a la intervención con alguien que buscamos, que está vivo o que nos busca y está vivo, hay que entender que esta persona viene con toda una complejidad histórica, cultural, ideológica, psicológica, religiosa, que ha sido absolutamente traumatizada por el evento de la desaparición. Y ese abordaje no es simplemente qué bueno que te encontré y aquí está tu familia y paren de sufrir y ahí se acabó la cosa. No, es terriblemente complejo. Pero así es, ¿no? Así es. Entonces, lo psicosocial, la complejidad del impacto psicosocial en las personas con posibilidades de estar vivas, pasa por una estructura de pensamiento, de afectividad y de actuación, de conducta, como le queramos llamar, muy particular, ¿verdad? Muy, muy particular. Porque no estamos hablando de alguien que se pierde y a la semana hay que buscarlo. Estamos hablando de 15, 20 años, 30 años, como nos pasa a nosotros ahora. En nuestros últimos reencuentros que hemos realizado, han pasado 36 años desde que se separaron de su familia. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los elementos que están atrás? Muy complejos, ¿verdad? Muy complejos. Y por eso lo sitúo. El desaparecido como la familia que lo busca, como mínimo en ese impacto psicosocial, hay que pensar que ha tenido pérdidas de carácter material y pérdidas de carácter humana. A nosotros nos pasa que no solo perdieron al hijo, sino que además mataron al abuelo y mataron al papá y se desaparecieron los tíos. Es decir, hay una complejidad de pérdidas materiales y humanas. Hay sentimientos de culpa y de abandono muy profundos, porque generalmente cuando eran niños, que es lo que nos pasa a nosotros, 7, 5 o 8 años, ese niño no tuvo la capacidad de comprender la dimensión y la dinámica de la guerra, y cuando se quedó, como seguramente Manuel lo decía, pues no me querían, ¿no? Sí, ¿por qué no me cuidaron? ¿Por qué me abandonaron? Porque no tiene la capacidad, y ahora de adulto, de comprender en qué contexto se dio todo ese fenómeno. Y por el lado de las familias, el tema del sentimiento de abandono, que es muy fuerte, que hay que trabajarlo en este proceso de reencuentro, porque la sociedad en general nos mandata en esa percepción social de que los padres y las madres estamos para cuidar a nuestros hijos, para protegerles. Y cuando por situaciones de la guerra, en los operativos militares, la gente corría en las aldeas, les quemaban sus ranchos, masacraban, etcétera, los padres y madres, al dejar a sus niños no poderlos llevar, se han sentido culpables toda la vida de que fue por ellos, no por un Estado represor, ¿verdad? Sino que fueron ellos los culpables porque la sociedad dice es que su obligación era cuidar. Por eso algunos papás, como hacen el programa muy al inicio, decían, es que yo siempre pensé, mejor hubiera regresado que me mataran, ¿verdad? Y no dejarlo abandonado. Es decir, entonces toda esa complejidad de los duelos alterados, la incertidumbre, el miedo todavía presente, y quizá no el miedo a la represión del sistema, pero el miedo a la incertidumbre, el miedo a qué va a pasar si me encuentro con la familia, el miedo a cómo voy a sobrevivir ahora si quiero cambiar de territorio donde viví toda esta vida que estuve solo. Es decir, hay miedos muy profundos. En el caso nuestro hay miedo que llamamos un miedo cronificado en la sociedad nuestra, de estas desapariciones. Todas las fracturas de soporte psicológico que la gente tiene en su familia y en su comunidad se acabaron. Entonces toda la dinámica psicológica del individuo se fragmenta, ¿verdad? Se fragmenta muy fuertemente. Desde luego los sentimientos de soledad, la identidad que señalaba también Manuel y Luis con el caso de Willy. Es decir, esta complejidad requiere una concepción compleja para abordar. Esa es una cosa que quiero insistir. Y esa cosa compleja pasa fundamentalmente por el hecho
y así está definido el seminario, de que este tipo de tareas que tenemos encima son fundamentalmente de carácter humano, no técnicas ni jurídicas, son humanas. Lo jurídico y lo técnico son instrumentos que nos van a ayudar, ¿verdad? Pero el fondo humano no se puede perder, no se puede menoscabar, no se puede debilitar, porque lo que el desaparecido y la familia anda buscando en este proceso es encontrar ese soporte humano que le permita enfrentar un proceso de búsqueda y de reencuentro después de tantos y tantos años de sufrimiento. Porque la familia nunca dejó de pensar en el desaparecido. La sociedad sí dice, no, ya no hay que seguir pensando en el pasado, hay que olvidar, hay que dejar atrás el punto final y todas esas cosas que se hicieron incluso desde el Estado. Pero como dicen muchas señoras acá, ¿no? Todos los días lo sueño, todos los días lo pienso, comerá, lo tratarán bien, será que duerme bien. Estamos hablando de un chiquito de 3 años que han pasado 37 y la madre lo sigue pensando de esa manera, ¿verdad? Entonces, el enfoque es humano y ojo, eso no debemos perderlo, porque lo que la gente necesita es el acompañamiento humano, que va muy fortalecido por la capacidad técnica que vamos desarrollando, por la capacidad jurídica que vamos desarrollando, por la capacidad política que vamos desarrollando. Pero es lo humano el centro de todo este asunto. Por eso es que la familia, los desaparecidos que buscamos o que nos buscan, como sucedió con Willy, para que le acompañemos, son el centro del proceso. Y perdón que lo diga de nuevo, parece obvio, pero a veces lo olvidamos. Por lo menos estoy hablando de la experiencia nuestra. Por favor, hablo de esto. Lo olvidamos en qué sentido, que a veces los tiempos, las dinámicas, los procesos, los intereses, las motivaciones, a veces son más de la institución y de la organización que de los familiares. Es decir, porque tenemos que cumplir un poco con la tarea, tenemos que cumplir un poco con los procesos. A nosotros nos ha pasado con algunas organizaciones que nos han apoyado y siempre yo en lo personal les he dicho, sí, no nos den algunos recursos para trabajar pidiéndonos tiempos así, acelerados para cumplir con metas, porque estamos atrás de un fenómeno humano muy complicado, muy complejo, ¿verdad? Que necesita que a veces los tiempos tengamos que alargarlos como resultado de que la familia no está preparada o el desaparecido tiene que irse preparando mucho más despacio para tomar la decisión última de decir, me encuentro, ¿verdad? Pero a veces las urgencias y los tiempos nuestros van marcando y eso no debe ser así. En la búsqueda de las personas vivas, la temporalidad tiene que estar mucho en ellos, porque la capacidad de tener un reencuentro que en su reintegración sea muy sano, muy productivo, depende de la preparación. A veces es mejor tardarse tiempo en hacer el reencuentro para garantizar que va a ser un reencuentro sano, que tenga continuidad, porque como no se trata solo de decir aquí está, sino cómo acompañamos. Por eso es que en la búsqueda de personas vivas, el trabajo no se termina con el reencuentro. Está toda la fase de reintegración, todo el acompañamiento, porque aquí ha sucedido que cuando hay un reencuentro, todo es felicidad. Pero cuando ya empiezan a sentar las emociones, empiezan a surgir dudas, preguntas, a veces hasta choques, en el que nosotros tenemos que estar para acompañar. Que la gente en esa relación de confianza que decía Jairo, construida, tenga la capacidad de decirnos, ayúdennos, tenemos algo que no nos está funcionando ahora que nos hemos encontrado, ¿verdad? En el año 2004 o 2005, ya no me acuerdo, incluso hicimos un evento, gran evento con los 87 reencontrados que llevábamos en ese tiempo. Hicimos un encuentro de 4 días en el que estaba el que buscaba y el reencontrado, ¿no? Las dos partes. Entonces las familias entre ellas compartieron mucho cómo les estaba yendo, qué cosas buenas habían, qué cosas se podían hacer para mejorar ese proceso de reintegración. Finalmente escribimos un libro que se llama Corazones en Fiesta, que recoge esa experiencia. ¿Por qué? Porque el post-reencuentro, para decirlo de alguna manera, es cuando empieza el verdadero trabajo. Parece paradójico, ¿no? Porque
buscar y encontrar es complicado, pero garantizar que ese reencuentro va a ser sano, va a ser feliz. En medio de las dificultades que siempre van a haber, va a ser difícil. Por eso es que el carácter protagónico de los familiares y los desaparecidos vivos debe ser algo que tenemos permanentemente que machacar, digamos, para evitar de alguna manera los mecanismos de victimización que también aparecen mucho, ¿verdad? Aparecen mucho. Y esa revictimización hace mucho daño. Y hay que recordar en esto que los familiares y los desaparecidos, incluso como el caso de Willy, que buscó, en todo este tiempo no han dejado de buscar muchos de ellos. Han tenido sus mecanismos de afrontamiento, tienen sus propias fortalezas que les ha permitido mantenerse en la búsqueda, aunque a veces no tienen los recursos para moverse ni los mecanismos para hacerlo, pero nunca echaron a la basura a su desaparecido. Han preguntado, han averiguado, han intentado hacer algo. El asunto es cómo se vinculan con quien les pueda, digamos, ayudar. Finalmente, porque es poco el tiempo que tengo, pensar que en el tema del encuentro de personas que se puedan encontrar vivas, el tema del reencuentro es muy importante y del seguimiento es muy importante, porque desde el inicio que se empieza a trabajar la búsqueda de un desaparecido, hay que tener claro que allí empieza el proceso de intervención. La experiencia nuestra, que también la hubo en Guatemala, después de la guerra, que de repente contrataban en alguna institución psicólogos o psiquiatras para ir a dar terapia al campo a los campesinos, era un absurdo, era un error, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque esto supone que en el proceso mismo de investigación, nosotros tenemos una metodología que vincula fuertemente la investigación con la atención psicosocial o psicológica, si le queremos llamar. Esto no se puede separar. Cuando se documenta un caso y la familia por primera vez empieza a llorar la pérdida de su hijo, uno no le puede decir, mire, no llore, espere que venga el psicólogo, ¿no? No, ahorita no llore hasta que venga el psicólogo. No, es decir, entonces tuvimos que ir preparando al equipo técnico para la atención en crisis, para poder abordar esos momentos en el que por vez primera alguien habla de su desaparecido y llora y sufre y hay que saber qué hacer y no decir, bueno, no, yo vengo solo a tomar datos, eso después ahí vamos a ver quién le puede atender, ¿no? No se puede trabajar desde esa parte. Por esa razón es que la constitución del equipo de trabajo, de los equipos de trabajo, tiene permanentemente que tener un acompañamiento muy fuerte, ¿verdad? Porque el que investiga debe ser terapeuta en algún sentido, aunque no sea psicólogo. Nosotros tenemos promotores todavía de lo poco que nos va quedando del equipo que era más grande antes, que en un tiempo se daba un seminario, ¿verdad? Un diplomado, se le llamaba acá, de promotor de salud mental comunitaria. Todos los compañeros del programa fueron, porque había que formarse un poco en este tema de la investigación y de la atención, ¿verdad? Es necesario que en esa comprensión del desaparecido vivo, los miembros de un equipo de trabajo tengan un espíritu muy reflexivo, ¿verdad? Mucha capacidad de observación y de análisis de la realidad humana de las personas que nos han pedido ese apoyo. Obviamente una gran energía física y emocional. Esto es muy necesario en este trabajo. Y claro, uno dice, no, pero es que uno se cansa. Claro que sí. Por eso es que tienen que haber mecanismos de autocuidado o de cuidado institucional, pero una persona sin energía física y emocional de comprender que se está frente a un fenómeno de dolor humano muy profundo, que se necesita mucha fuerza física a veces para moverse en espacios geográficos complicados. Si no tenemos por principio esa energía, nos va a costar más, ¿verdad? Y entonces puede que le diga a uno al familiar, mire, fíjese que quiere usted ver su caso, llegue allá a la oficina, ¿no? Y ahí vamos a hablar, porque uno ya perdió la fuerza para ir a la aldea, a la comunidad de 4 horas a pie, en fin, ¿verdad? Es decir, la energía física, la energía emocional es fundamental porque es lo que uno le traslada al familiar y le traslada al desaparecido. La fuerza de una gente que ha sufrido mucho, en principio la van a encontrar en nosotros, como seguramente Willy la encontró
Cuando con Luis, y él nos relataba, se encuentra y acompaña, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque han vivido solos, aunque han vivido con gente, eso es distinto. Han vivido con mucha soledad, sabiendo que no son de ahí, que algo hay un poco extraño en su historia, ¿no? Entonces, brindar apoyo emocional es como la clave, ¿verdad? Yo terminaría diciendo que la intimidad que se construye en la búsqueda de personas vivas es la gran clave para que esta persona se enganche en confianza, en relación, en una subjetividad sana con quien le está acompañando, para que los procesos de reencuentro con su familia sean más sanos, sean mejor abordados, ¿verdad? Pero si no hay intimidad, si no hay esa seguridad emocional que nosotros tenemos que brindar y que tenemos que construir para nosotros, se vuelve un poquito más complicado. Y eso lo sabemos, en Guatemala usamos una manera de decirlo, decimos es que la intimidad supone la cercanía con la gente. Nosotros no somos visita de médico, que llegamos una vez y aparecemos un año después, para decirle, mire, ya avanzó su caso, porque la gente en ese año, después de que le dimos una expectativa, emocionalmente se desmorona. Tenemos que buscar el mecanismo telefónico o directo o lo que sea, porque la intimidad, las relaciones cercanas son la gran clave de la fuerza emocional que esos procesos de reencuentro necesitan, porque efectivamente son muy complicados. Sin embargo, termino acá, Jairo, sí podemos decir, después de casi 23 años, que es posible, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo en investigación más o menos 1.200 casos. Hemos logrado tener 519 reencuentros familiares. Debo decir que de esos 519, solo 7 encontramos fallecidos. 7. Los demás vivitos y coleando, decimos acá. Pero nos faltan muchos, porque según el informe hay más de 5.000 niños en Guatemala. Es decir, hay un trabajo enorme por adelante y es necesario que lo sigamos haciendo y para nosotros seguir luchando porque el Estado de Guatemala, el gobierno, los gobiernos de Guatemala realmente se comprometan con esto, porque la lucha desde el llano, afortunadamente ustedes no la tienen así, es muy difícil, más sin embargo, se puede hacer. Cuando hay compromiso, cuando la gente se engancha, por ahí hubo alguna foto que pasó en exposición recientemente, la semana pasada tuvimos nuestra Asamblea Nacional de Familiares, después de 2 años y medio que por el COVID no la pudimos hacer, tomamos medidas, no llegaron muchos, pero tuvimos cerca de 70 familias en la Asamblea Nacional, y eso nos da a nosotros mucha fuerza, de que a pesar de que la gente lleva años buscando, y de que las condiciones de sanidad son complicadas, la gente sigue dispuesta a seguir buscando, a seguir luchando. Y la clave es solo una. Les hemos acompañado y hemos estado con ellos en las buenas y en las malas. Entonces la gente sabe que cuenta con nosotros, porque para el caso de Guatemala, en el campo, es muy común que la gente campesina indígena reciba ofrecimientos y muchos engaños. Y cuando encuentra a alguien que verdaderamente le acompaña, como sucede con los pueblos nuestros en América Latina, luchan. Por eso es que seguimos aquí, porque seguimos luchando por una patria grande mejor para todos. Gracias, Jairo. Gracias. Gracias, Mako, por esta reflexión, por ayudarnos a entender la complejidad emocional a la cual nos aproximamos cuando nos encontramos con personas desaparecidas que podrían estar con vida, y por haber compartido algunas claves de ese proceso de acompañamiento psicosocial que resultan fundamentales en ese proceso. Estas reflexiones tan interesantes suscitan también aprendizajes para el Perú. Entonces esa parte va a estar a cargo de Sandy Martel, que ya nos acompaña. Sandy es psicóloga y es la actual directora general de búsqueda de personas desaparecidas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de darte la palabra, Sandy, quiero recordarle a los participantes, a las participantes,
que en el chat del Zoom pueden ir formulando sus preguntas para cualquiera de nuestros panelistas. Vamos a tener algunos minutos para responder algunas de ellas. Y recordarles que la certificación se entregará a las personas que hayan permanecido a lo largo de los 3 días el 90% del tiempo. Entonces, Sandy, la pregunta para ti es, de este conjunto de reflexiones y experiencias, ¿qué aprendizajes podemos tener para los procesos de búsqueda que estamos desarrollando en el Perú? Adelante, 10 minutos. Gracias. Gracias, Jairo. Gracias a todos por estar en este espacio tan importante. Agradecer la presencia de Luis Paredes, de Manuel, de las abuelas de la Plaza de Mayo. Gracias, Manuel, por sumarte a este espacio tan importante de compartir la experiencia desde Argentina, al igual que un gusto volverme a encontrar con Marco Antonio, con quien desde Perú siempre tenemos estos intercambios de experiencias, ¿no? Justamente cuando íbamos a realizar estos primeros reencuentros de personas desaparecidas allá con vida, empezamos a tocar puertas, países, para ver la experiencia que ya había, ¿no? En ese sentido, voy a permitirme un poco mencionar un poco la ruta que fue con Willy, para luego a partir de eso ir mirando cuáles son los retos, los aprendizajes y los desafíos que tenemos también desde Perú. En ese sentido, vamos a cuando Willy empezamos a tener la información de los familiares de Willy que estaban buscándolo, empezamos con ese gran reto, porque en realidad si hoy estamos compartiendo la experiencia de Willy con su permiso, con su autorización, es porque justamente fue el primer caso que nos movió como Dirección General de Búsqueda a ver cuál iba a ser la ruta, cómo construir ese camino de tal manera que tuviéramos en cuenta todos estos elementos que nos ha compartido Manuel, como también nuestro amigo Marco Antonio, ¿no? Sobre esos cuidados de no revictimizar, con esos cuidados de tener en cuenta lo que el familiar desea, con esos cuidados de que no sean nuestros tiempos, sino los tiempos de los familiares. Entonces fue un gran reto realmente como dirección general, y el equipo que estaba en ese momento liderando la investigación era cómo tener la historia de la familia que buscaba a Willy, pero además también la historia propia de Willy, ¿no? En el caso de Willy fue, digamos, fue una historia que salió pues desde muy pequeño, ustedes lo han escuchado en el video al inicio. Salió de su zona y nunca más pudo volver a hacer contacto con sus familiares, y fue esta primera forma de cómo nos contactábamos con Willy, además que Willy hablaba portugués, ¿no? Porque ya desde muy pequeño, desde adolescente, ya estaba viviendo en el Brasil. Y entonces tuvimos que también mirar hacia al interno de nuestro equipo. Felizmente teníamos una persona del equipo que hablaba portugués, quien fue nuestro primer nexo con Willy para recoger su historia, su versión, su verdad de todo lo que había pasado después de que él salió del Perú. Han sido también momentos muy movilizadores para el equipo que ha hecho el acompañamiento, para el equipo que ha hecho la investigación, porque como dice Marco Antonio, se trata de historias, ¿no? Se trata de historias, de vivencias, de personas que están anhelando ese reencuentro. Aún Willy no sabía cómo hacerlo, porque no contaba con los recursos para que pudiera reencontrarse con su familia. Además, había todo un tema legal alrededor de su historia, y era además cómo contar a su familia y al entorno de donde él vivía, en la zona donde vivía, que no era su nombre, ¿no? Que tenía otro nombre realmente. Y fue entonces un desafío para el tema de la investigación, porque era cómo juntar y empalmar las dos historias, cómo hacer de que las familias se volvieran a reencontrar. Como dirección de búsqueda ya teníamos, digamos, como que planificado y coordinado con Willy, con la familia, para que se diera el encuentro presencial, pero allí nomás nos cogió el tema de la pandemia y como que paralizó toda esta posibilidad y organización que se venía realizando para que Willy se pudiera encontrar con sus familiares. Nuevos retos también, el tema de acompañar a Willy en este proceso de decir, bueno,
si estamos ahora en la época de la pandemia, cuánto más se alargará el proceso de reencuentro, ¿no? Entonces en Willy también generó, digamos, mucha frustración, mucha impotencia, pero una gran fortaleza de Willy en ese sentido, pues su fe, su religión, ¿no? Que siempre colocaba y mencionaba que los planes de Dios son perfectos y que pronto se iba a dar el reencuentro. Entonces eso nos permitió que el equipo pudiera también conversar con la familia. Los hermanos estaban viviendo en Pucallpa y otro grupo en Huánuco. Entonces, con los hermanos también la emoción de vivir con ellos, esta emoción de que pronto se iba a dar el reencuentro físico. En esas coordinaciones, mientras pasaba lo duro de la pandemia, se coordinó con los familiares poder tener un espacio oficial de reencuentro virtual, para que también Willy y su familia tuvieran la confianza y además de restablecer este vínculo de confianza con el Estado, ¿no? Que ya estábamos nosotros de por medio, con el objetivo de facilitar todo lo que sea necesario, buscando el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, también que apoyó en ese momento coordinando, con el apoyo necesario en los temas logísticos, ¿no? El apoyo material también para que Willy pudiera trasladar. Además también el equipo, ¿no? Nuestro responsable de la toma de muestras del Banco de Datos Genéticos, el biólogo Luis Zúñiga, tuvo que viajar a dar el encuentro a Willy en su zona para que tuviera la oportunidad de este primer encuentro presencial, pero además a tomarle la muestra, porque había una necesidad, además de saber que era la historia verdadera y oficial, lo que habían contado los familiares y Willy, había este tema legal, ¿no? Esto de cómo el Estado peruano, qué información, qué elementos, qué pruebas necesitaba el Estado peruano, digamos, de su instancia de la RENIEC, para que pueda ser reconocido y luego tener un DNI, ¿no? Entonces, en ese proceso se tuvo que viajar a Brasil, tomó la muestra, revisaron los resultados, también se tomaron a los hermanos, se hizo toda la validación respectiva y esa información nos servía para los trámites que había que realizar a nivel legal y formal para la documentación y la recuperación de la identidad nacional de Willy, ¿no? Entonces fue este gran desafío, el deseo de ambos lados, ¿no? La familia de reencontrarse con Willy, de recuperar al pequeño Willy que habían dejado de ver hace muchos años, y Willy también con el tema de sentir cómo explicar a sus seres queridos de que no los había buscado, ¿no? Entonces habían muchos miedos, muchos temores, que en este caso se fueron trabajando con la familia, con Willy, y finalmente pues se logró establecer estos contactos, estas reuniones virtuales de los familiares, y ya hacia diciembre se logró, ya con, digamos, con todas estas medidas que tuvimos de cuidado en temas de salud, se pudo programar el reencuentro presencial, de traer a Willy a Perú para que se reencontrara con su familia, para que pudiera viajar a la zona donde vivió de pequeño. Fue un reencuentro maravilloso, y el cómo ser parte de esta construcción, de esta historia, si bien es cierto, ellos lo podrían haber hecho también por su lado. Sin embargo, nuestra participación como Dirección General de Búsqueda en este proceso ayudó a afianzar este lazo, que de repente en ese momento como Estado no garantizamos dar la seguridad a Willy y a su familia, y cómo ahora estábamos acompañándolos como Estado, ¿no? Y garantizando su participación y la participación de los familiares en todo este proceso. Y cómo promover un reencuentro sano, ¿no? Lo que decía Marco Antonio es importante. Un gran aprendizaje es eso, cómo buscar todas las formas y todas digamos, todos esos espacios para que estos reencuentros sean sanos. Incluso en el reencuentro presencial fue maravilloso porque se contó con espacios también de acompañamiento psicosocial, en donde se reconstruyeron historias personales de las cuales Willy, por ejemplo, se había perdido más de 15, 20 años de la historia de sus hermanos, y sus hermanos tuvieron la oportunidad de contarle en ese espacio, y también fue un espacio muy sanador, porque generó este vínculo de poder hablar
abiertamente en estos espacios de acompañamiento, pero además el tema de cómo reconocerse, ¿no? Cómo reconocer muchas de las culpas que también habían en cada uno de los hermanos por no haber cuidado al pequeño Willy en ese entonces. Entonces fue muy interesante este proceso. Los tiempos de los familiares definitivamente son muy diferentes a los tiempos de las instituciones, como en este caso la nuestra. Tuvimos que adaptarnos a esos tiempos, tuvimos que adaptarnos a esa disposición de las familias también en las otras regiones para que pudieran viajar hacia el reencuentro aquí en Lima con Willy y tener un espacio oficial. Y este trabajo obviamente no termina con la ceremonia de reencuentro, ¿no? Luego tuvimos que ver cuando Willy tuvo que viajar a la región, a Huánuco, Pucallpa, a estar con sus hermanos, a estar un tiempo aquí con sus hermanas aquí en Lima, y luego ya pensar en su retorno y el despedirse de los hermanos de manera física también era un dolor que tenía Willy de desprenderse, ¿no? Y de regresar a casa. Y sus miedos también estaban de por medio, de cómo voy a pasar la frontera con otra identidad, qué va a pasar allá, voy a tener que cambiar los papeles de mis hijas, del matrimonio que tenía con la esposa. Habían muchos temores, ¿no? Entonces se generaron muchas reuniones también con él para explicarle todo el procedimiento, darle el respaldo de que frente a cualquier situación que pudiera pasar, cruzando la frontera estábamos allí, los contactos de las personas en la mano para que pudiera llamar o llamarnos inmediatamente para solucionar. Gracias a Dios y felizmente todo fue bien, como se había pensado. Y finalmente en las imágenes que hemos ido compartiendo a medida que les he ido presentando la experiencia de Willy, vemos allí donde Willy está ya con un DNI. Aquí también ha sido un gran desafío para el Estado, para el registro de identidad, Registro Nacional de Identidad de RENIEC, porque digamos, era como los primeros casos que empezaban a salir y a ponerse sobre el escenario del Estado y digamos quedó como un antecedente, ¿no? Yo siento realmente mucha envidia de la Sana cuando Marco nos cuenta el número gigante de personas que ya halladas con vida. Nosotros estamos en ese proceso todavía, tenemos, digamos, pocos casos de reencuentros familiares. Sin embargo, queríamos compartir en este seminario, escuchar la experiencia de Manuel, que ha sido tan importante como hijo, todo este proceso de lo que ha significado en su vida, el recuperar su identidad, el poder encontrar a su padre en este proceso. Entonces, los aprendizajes que tenemos es como sociedad y como Estado también, es el reconocimiento de la fortaleza de los familiares, ¿no? Esta fortaleza que se convierte en un testimonio vivo, en una memoria viva, que se va transmitiendo a través de los recuerdos, a través de las vivencias, a través de estas emociones y sentimientos que cada vez que lo relatan es como si lo volvieran a vivir. Es tan importante porque van entre el reconocer su propio dolor, su propia pena, pero además también sus testimonios están llenas de esperanza, de vida, de amor, ese amor que trasciende, ¿no? Ese amor que trasciende el tiempo, ese amor que trasciende el espacio, ese amor que trasciende incluso el cansancio, ¿no? El cansancio, a veces el no entender por qué me tuvo que pasar estas cosas, por qué nos tuvo que pasar como familia, pero el amor trasciende todas esas preguntas que muchas veces no hay respuestas. Y además también hay un tema en muchos de los casos, además de los reencuentros y de las personas halladas con vida, es el tema de justicia, ¿no? Y el tema de la verdad. La verdad como una verdad oficial. Obviamente los familiares tienen la verdad, pero además que sea una verdad reconocida por el Estado, que sea valorada, sea en el marco de una reparación integral, es muy valioso. Es muy valioso para los familiares, pero también para el Estado, porque significa que se va comprometiendo y asumiendo su rol, digamos, que no ha venido cumpliendo por muchos años, ¿no? 20, 30 años. Es mucho tiempo como para que las familias aún sigan esperando una respuesta final del Estado. Los abrazos que hemos visto en las imágenes,
los abrazos que hemos visto presencialmente en el reencuentro, esas miradas sin tener que decir nada, ha sido de mucha fortaleza también para el equipo que ha estado acompañando en todo este tiempo. Esos abrazos que dicen vale la pena estar en este proceso, vale la pena seguir sumando, a pesar de todas las dificultades que podamos tener como Estado en temas de presupuesto, de recursos, pero más allá de eso, el centro de todo esto son los familiares, su participación, el tener como prioridad lo que ellos desean, piensan, es una de las normas en el proceso de búsqueda con enfoque humanitario, ¿no? Y estos abrazos, ya voy terminando, estos abrazos que se traducen en forma de autoacompañarse entre los familiares y además también el acompañamiento que se brindó desde las diferentes instancias, ¿no? Y sobre todo del equipo de atención y acompañamiento, del equipo de investigación, que más allá de la labor y la función que se cumplió, fue esa conexión y ese vínculo humano, ¿no? Que trasciende hacia la solidaridad, hacia el amor, hacia el tema de justicia también. Y digamos, esto nos hace pensar y creer que es posible restablecer lazos de confianza y de solidaridad en estos procesos entre los familiares y el Estado. Ya para finalizar, tenemos grandes retos como dirección de búsqueda, es el tema de cómo seguir y cómo acelerar estos procesos, ¿no? Cómo acelerar con estos procesos. El equipo de la dirección de búsqueda renueva su compromiso, reafirma su compromiso de seguir en esta búsqueda. Tenemos más de 21.900 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y de las cuales más de 19.000 esperando una respuesta oficial del Estado. Tenemos un gran reto por delante, ¿no? Y en este gran grupo también están las personas desaparecidas que pueden estar con vida y cómo ser parte de esta reconstrucción de su historia para que estos hechos no vuelvan a pasar, para que estas personas no queden en el olvido y sean parte de una historia que permita más adelante hablar de una construcción de cultura de paz para que esto no vuelva a repetir. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Un abrazo a Manuel, a Marco Antonio y a Luis por acompañarnos en esta mesa. Gracias, Sandy, por estas reflexiones que efectivamente renuevan el compromiso que tenemos en Perú. Tenemos unos minutos para algunas preguntas que han llegado. Yo voy a leerlas y les voy a pedir un esfuerzo de síntesis. Yo sé que las preguntas dan para mucho. Hay una pregunta de Denise Munaico que creo que podría servir para todos, ¿no? Y es, pensando en las políticas del Estado, ¿qué cambios resultan imprescindibles y urgentes, ¿no? Para enfrentar con mayor fortaleza estos procesos de búsqueda? Entonces, la mirada desde otros países podría ayudarnos, Manuel, Maco. Luego hay una pregunta para Manuel, de Eva Esteban, que dice: me encantaría saber cómo Manuel hizo su proceso de asimilación y aceptación de identidad. Y una pregunta adicional, Maco. Están preguntando por recursos virtuales sobre esta temática a los cuales los participantes podrían acceder. Entonces les pediría a ustedes que pudieran compartirnos algunas reflexiones sobre estas inquietudes que han surgido entre los participantes. Tenemos 10 minutos, digamos, entre los dos, 5, tal vez, 4. Yo sé que es poco tiempo, pero daría para comentar algo. Empezamos en el mismo orden, Manuel. Bueno, muy bien. Voy a tratar de responder a lo que creo que fue la referencia a las preguntas. Respecto de cuáles son qué deberían hacer los estados para dar una respuesta, entiendo que más o menos va por ese lugar, más integral a las necesidades de los familiares y de las víctimas. Bueno, creo que muchas veces el enorme desafío de los estados es que lamentablemente ni los tiempos del Estado, ni de los procesos burocráticos, ni de
lo que dura una gestión a veces acompaña el poder dialogar con los familiares o los sobrevivientes o quienes vienen justamente del lugar de las víctimas de la mejor manera, ¿no? No es que siempre no se quiera, sino que a veces las propias estructuras como están conformadas muchas veces no pueden dar esa respuesta como bien decía Sandy, con los tiempos que necesitan las familias. Pero creo que tiene un enorme valor cuando el Estado sabe escuchar. Y si uno sabe escuchar a las víctimas, seguramente como Estado va a poder posicionarse mejor para poder dar una respuesta, ¿no? Pero no es solo el hecho de escuchar a las víctimas como parte de un reconocimiento, es como una necesidad de los Estados de aprender de ese camino que han hecho los familiares, de poder sacar de eso las mejores conclusiones, y también una responsabilidad del Estado de dar respuestas claras a las víctimas, porque muchas veces se confunde, ¿no? Y se puede querer con las mejores intenciones, incluso voy a seguir en esa línea, no se dimensiona que lo que se dice en la voz del Estado a veces puede ser algo que determine que una persona confíe o no confíe en ese Estado, ¿no? Es algo que, bueno, hay ejemplos, por ejemplo, con lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Y los falsos positivos, o la restitución de restos que no ha sido correcta. Digo, hay muchas cuestiones que generan una desconfianza que cuesta muchos años después volver a establecer. Así que creo que ahí, digo, si algo le pediría a los Estados es que entiendan el tiempo de las víctimas y que sepan escucharlos, ¿no? En toda su heterogeneidad, porque cuando uno habla de víctimas puede hablar de una madre de 80 años que hace 40 busca un hijo, puede ser alguien que recientemente está en esa búsqueda, puede ser alguien que acaba de aparecer, ¿no? Esta es la restitución de la identidad y que el Estado sepa cómo tratar a esa persona y cómo ayudarla en el camino de la restitución de la identidad cuando se choca con la burocracia de un sistema que no está preparado para casos especiales. Bueno, justamente creo que ahí hay un enorme desafío para quienes tenemos responsabilidades de ejecutar políticas de Estado. Y brevemente contesto la otra pregunta, que creo que hablaba de... Adelante. De cómo hice el proceso. Bueno, el proceso de la restitución de la identidad es algo que no se puede contar en unos minutos, pero sí puedo decir que a mí me ayudó mucho, primero encontrarme con otros que habían transitado un camino similar al mío, verte en otros pares, ¿no? O sea, por ahí, por eso también desde el trabajo que hace Mako y todos los que se involucran en estas búsquedas, el poder tejer redes humanas para poder sostenerse en ese camino que nadie sabe cómo hay que hacerlo, es importante. La experiencia de otros es importante. A mí me tocó una etapa muy particular en Argentina que fue, a mí me restituyeron la identidad cuando todavía había impunidad. Después llegaron los juicios, así que pude transitar los juicios como querellante, pude abrir 2 procesos judiciales para que se condene a los responsables del asesinato y desaparición de mi papá, y otro por el de mi mamá. Y luego entender que, bueno, que con mi historia quería hacer algo más, ¿no? Ni solo quedarme en la cuestión testimonial, que fue por donde arranqué. Las abuelas necesitaban que algunos de esos nietos y nietas encontrados cuenten lo que significó eso, para que otros se animen, sino que, bueno, ahora ya en este presente poder pensar desde el rol que me toca, tanto en abuelas como en la Comisión Nacional, qué necesitamos para seguir avanzando y que otros tengan esa verdad. Y realmente yo eso lo tomo como un compromiso, como obviamente una responsabilidad, porque la tengo desde la conducción de estos espacios, pero también lo pienso como justamente parte de la restitución de mi identidad. O sea, es una historia que es muy dura, que es difícil de poner en palabras a veces, pero con la que quiero construir algo más, generar con eso algo bueno. Entonces, restituir la identidad no es solo saber quién sos, sino saber qué quieres hacer con esa identidad. Bueno, ese es el camino por el que pude transitarlo y bueno, y acá estoy. Muchas gracias Manuel por compartir esta experiencia y esta reflexión. Mako, también hay preguntas para ti.
igual las políticas del Estado y recursos virtuales, ¿no?, sobre esta temática. Ok, a ver, en lo primero, yo quisiera decir que en ese sentido del Estado, obviamente entendido más allá de los gobiernos, hay muchas cosas que hacer, pero me parece que una muy importante tiene que ver con el rol y el papel que deben jugar los medios de comunicación sobre el tema de la memoria. Todos sabemos, porque esto se ha discutido mucho, que a partir de las dictaduras y a partir de lo que ha ocurrido después, todavía seguimos viviendo una muy fuerte batalla por la memoria en América Latina y en otros países también. Yo acostumbro decir aquí, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos 45,000 detenidos desaparecidos, 45,000 desaparecidos en un país pequeño. Pero yo siempre digo que no, tenemos 45,001, porque aquí ha habido un esfuerzo constante de desaparecer a la memoria también. Y a veces la olvidamos y tenemos que buscar distintas estrategias y mecanismos para que los medios, que son el gran vínculo y vehículo con el pueblo, no hagan desaparecer los temas de la memoria, que podamos tener muchos más parques y monumentos y memoriales como el Ojo que Llora allá en Lima, ¿no? ¿Sí? O el Museo de la Memoria. Es decir, porque en este debate de que hay que olvidar o hay que recordar para poder reparar y no cometer los mismos errores del pasado, la memoria juega un papel muy importante y en eso los medios de comunicación muchísimo, pero no lo están jugando, ¿verdad? Recién decía, tuvimos nuestra Asamblea Nacional de Familiares, invitamos medios de comunicación en Guatemala, nadie, el único que tuvimos presente, y lo reivindico públicamente, es nuestro querido amigo Santiago Botón, que es el corresponsal de Telesur en Guatemala. Y de ahí nadie una nota, nadie un punto a destacar de esta lucha de los familiares de tantos años en busca de sus desaparecidos. Entonces, eso diría yo en relación al Estado. En relación a los medios virtuales, nosotros tenemos la particularidad que todos estos reencuentros que he comentado, los 519, todos están documentados, ¿verdad? Cada vez que hay un reencuentro, compartimos en las redes el reencuentro con la historia y las fotografías del reencuentro. Entonces, a nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, que siempre tiene limitaciones porque no tenemos personal para tenerla así bonita y todas esas cosas, pero ahí está, ¿no? Y ahí nos pueden ubicar. Que es la www.ligadehigienemental.org, ¿verdad? www.ligadehigienemental.org. Ahí hay información, digamos, de lo que hace la Liga en general y de este programa, porque la Liga tiene otros programas y este es uno de ellos. Pero también nos pueden ubicar como Liga Guatemalteca de Higiene Mental en el Twitter, donde también compartimos información de este programa, en Facebook, en Instagram y también en un canal de YouTube, donde estamos tratando de actualizar de nuevo muchos videos del programa en distintas esferas. Y luego por el correo electrónico de la Liga, donde también estamos al servicio. En todo caso, comentarles a quienes estén interesados que se pueden comunicar con nosotros porque hay algunas publicaciones incluso que podríamos compartirles, pero que también si buscan en el internet, hay una página que se llama Memoria Virtual Guatemala, que es de una organización y ahí aparecemos como 40 organizaciones que trabajamos derechos humanos en Guatemala. Ahí está la nuestra y en el marco de la nuestra y algunos de los libros que hemos producido en donde se aborda la problemática de la niñez desaparecida, la metodología de intervención, ese tipo de cosas, están ahí en esa página. Ahí están subidas. Y si no, nos escriben por cualquier medio, ¿verdad? Que por ahí nos encuentran. Nosotros tenemos la frase de que cuando uno busca, encuentra. Si buscamos niños desaparecidos de hace 30, 35 años, podemos buscar un Gmail y un Twitter y un Instagram y nos encuentran. Por ahí nos van a encontrar. Entonces, por favor, escríbanos. Para nosotros va a ser un gusto, mucho gusto, y poderles compartir lo que tenemos. Porque creo, y bien se decía antes,
esta idea de fortalecer los vínculos de relación, de cooperación en nosotros es muy importante. Y aquí donde les estoy hablando, que es un saloncito que tenemos en nuestra institución, en este mismo lugar tuvimos hace ya 2 años, casi 3 años, a la señora Estela de Carlotto, que vino y la llevamos a una comunidad que se llama el Pueblo de Dios, en una región del interior, a una reunión con familiares de niñez desaparecida, y eso fortalece vínculos. Estamos haciendo un esfuerzo desde el año pasado de volver a levantar muy fuertemente a la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada, la ICADED. Quienes no son parte de esto, quienes nos ven, súmense, escriban, vincúlense, porque solo la solidaridad entre nosotros permite fortalecer un sentido de esperanza, fuerza, energía, vitalidad, porque no estamos solos. Lo más duro de la vida, como sucede en una familia, pero en una sociedad, es empujar el carro en soledad. Pero cuando sabemos que estamos juntos, esto se resulta un poquito más fácil, ¿verdad? Termino con esto. ¿Esto por qué? Porque al final de cuentas la vida se abre camino sola. Y acompañémosla, ojalá todos, en armonía, en coordinación, en un vínculo entre nosotros de apoyo, de solidaridad por lo menos, porque la vida no se detiene. Vamos con esa vida y si vamos juntos, pues obvio que va a ser una mejor vida. Muchas gracias, Mako. Creo que esta mesa ha sido potente en reflexiones y en sugerencias y en aprendizajes. Creo que es un perfecto cierre para este cuarto seminario que efectivamente nos plantea un conjunto de desafíos, ¿no? Quería comentar que hay algunas preguntas que han llegado y no hemos podido hacerlas todas. Algunas están relacionadas con la efectividad de los procesos de búsqueda, con las metas alcanzadas, sobre la necesidad de adecuar las políticas. Algo de eso hablamos en la sesión de ayer. Les informamos a todos, a todas, que próximamente los enlaces de todas las sesiones estarán en línea y ya los informaremos por las redes sociales de las instituciones organizadoras para que podamos compartir y difundir las reflexiones que se han hecho a lo largo de estos días. No me queda más que, antes de pasar a la breve ceremonia de clausura, agradecer la presencia de Luis Carlos, de Manuel, de Mako, los testimonios de Willy Castañeda y de otras personas pues, que han estado presentes, que están presentes en estos procesos y que en realidad son el motor de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchas gracias por sus aportes, por su cercanía, por los vínculos que estamos construyendo para trabajar a favor de las víctimas y de los desaparecidos de nuestro continente. Buenas tardes con todos, con todas. Cedo entonces ahora la conducción a Diana Liz Trigueros, del Lugar de la Memoria, para la ceremonia de clausura. Muchísimas gracias, Jairo. A nombre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, espacio del Ministerio de Cultura, vamos a empezar la ceremonia de clausura, como lo dijo Jairo, agradeciendo a todas las y los ponentes que nos han acompañado esta tarde y durante los 3 días de seminario intenso. También a todas y todos los participantes, muchas gracias. Asimismo, le doy la bienvenida al señor Juan Hernández, jefe adjunto de la delegación de CCR para Perú, Bolivia y Ecuador. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los organizadores y participantes. Es muy grato, a nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja, participar de esta ceremonia de clausura de un evento que cumple su 4ª edición consecutiva, venciendo las restricciones propias de la pandemia COVID-19, lo que lleva a destacar la importancia que se da a la reflexión continuada sobre la búsqueda de personas con enfoque humanitario. En ese sentido nos complace el éxito de convocatoria de participación que ha tenido esta edición, centrada, como han podido ver, en la participación de los familiares en los procesos de búsqueda. Hemos escuchado a representantes de México, de Honduras, Argentina, por supuesto del Perú, y en todos los testimonios el denominador común que inspira y motiva la búsqueda ha sido el amor por sus seres queridos.
y también la solidaridad entre quienes han pasado por lo mismo. El hecho de acompañarse entre los familiares ha sido una práctica que ha ayudado a mantener la esperanza y la firmeza durante los años, a veces décadas, de búsqueda y de angustia. Con el paso de los años, reflexionamos cada vez más sobre el tiempo que tendrá que pasar para obtener una respuesta. En ese sentido, uno de los ejes centrales del seminario ha intentado reflexionar al respecto y esbozar algunas respuestas, entendiendo que la complejidad de los casos nos lleva a no poder tener siempre las respuestas necesarias. Entendemos también que a veces la triste realidad será que la respuesta no va a implicar la devolución del cuerpo de un ser querido. Sin embargo, por lo menos tener una información cierta será ya la contribución que muchas familias están esperando. Esto nos obliga a pensar en renovar las estrategias de búsqueda, las metodologías, el uso de tecnología, acceder a toda la información necesaria y contar con los recursos necesarios para cumplir con la finalidad de dar respuesta a los familiares. En ese sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja renueva su compromiso de apoyo al proceso de búsqueda en el Perú, su compromiso de apoyo a las familias, que son el eje de su trabajo, acompañarlas, ser en algunos casos también el foro que permita que compartan sus inquietudes y ayudar a conectarlas también con las autoridades nacionales en ocasiones y ayudarlos también en todos los procesos de resiliencia que ellos vienen llevando a cabo. Acompañar a las autoridades en nuestro esfuerzo a nivel de la Dirección General de Búsqueda, del Ministerio Público y de todas las instancias concernidas para proveer un apoyo técnico y en general un acompañamiento basado en la experiencia que la actividad del comité tiene alrededor del mundo. Y por tanto, aprovecho este momento de cierre para decir que ese acompañamiento, que ese apoyo tiene respecto del comité un firme compromiso de durar el tiempo que se necesite hasta que las respuestas que tanto están esperando las familias lleguen. Ha sido muy grato realmente ver el nivel de las discusiones, escuchar las necesidades y urgencias de las familias concernidas expresadas con tal articulación y de manera tan emocionante, y creo que todos los que hemos tenido ocasión de acompañar el seminario salimos con esa expectativa renovada, ¿no? con ese compromiso renovado de hacer lo que esté a nuestro alcance porque la respuesta no demore más. En ese sentido, reitero mi agradecimiento a la organización porque es muy importante mantener visible en la agenda política y técnica de las instancias concernidas el tema. Sabemos que hay urgencias de coyuntura que pueden distraer nuestra atención, sabemos que hay respuestas inmediatas que requieren muchas veces destinar nuestra atención y nuestros recursos de manera urgente, y por eso un seminario como este es tan importante, y por eso reitero la felicitación por el esfuerzo de organización, porque en la vorágine de las distintas urgencias que la coyuntura nos enfrenta, no podemos perder de vista esta necesidad. Así que es muy grato en ese sentido poder, por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, dar estas palabras de clausura y reiterar nuestro saludo y nuestro compromiso a todos los participantes. Muchas gracias, señor Hernández. Muchas gracias por sus palabras y a CICR por apoyar siempre esta gestión. Ahora le doy la palabra a la directora de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la señora Sandy Markel. Gracias Diana Liz, gracias por el pase, gracias Juan por acompañarnos en esta última parte del seminario. Agradecer a todos los participantes que han estado en estos 3 días acompañándonos en la 4ª versión del Seminario Internacional sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones
por el desempeño de las personas a quienes hemos invitado, nuestros ponentes con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y sobre todo a los familiares, que ha sido importante su testimonio, el compartir sus vivencias y también el impacto de todo este proceso sobre sus vidas. Agradecer también al equipo organizador del seminario, agradecer al equipo que ha estado detrás de todos estos detalles, de la logística para que se pueda llevar a cabo el seminario, al equipo de Comiset, de la Comisión de Derechos Humanos, al equipo del LUM, que también ha estado facilitando, a Diana Liz por su dedicación, y a todo el equipo que está detrás de Diana Liz. También agradecer al equipo de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas que han estado en todo este proceso, y también agradecer al Comité Internacional de la Cruz Roja, con el equipo que también ha estado organizando, contactando a los familiares y a los ponentes, y también a la Unión Europea por haber sido parte de este espacio, por haber financiado parte de esta actividad, y cómo no, agradecer a todos por una vez más confiar en la Dirección General de Búsqueda en este seminario. No se hubiera llevado a cabo sin el apoyo de todas las instituciones que han coorganizado la versión del cuarto Seminario Internacional de Personas Desaparecidas. A nombre de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaro por clausurado nuestro seminario, esperando volvernos a encontrar en la próxima edición el siguiente año. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con el compromiso hasta encontrarlos.